y con unidades Newton sobre Coulomb. Aquí debieron hallar. Y otra forma es así como está escrito. Recuerden que K también equivale a 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿no? Entonces K es 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿ok? 1 sobre 4 pi epsilon 0. Esto, si lo que se conoce es la carga, pero si lo que se conoce es la densidad de carga, que a veces dan o la carga o la densidad de carga, entonces ya ustedes saben que deben encontrar una relación como que carga, como que densidad de carga, porque es lineal, sería la carga total sobre la longitud total, La carga es Q, la carga total es Q, y la longitud total es la longitud total de una circunferencia. ¿Y cuánto es la longitud de una circunferencia? 2pi por el radio, que en este caso lo estamos llamando A. Entonces sería 2pi por A. Entonces fíjense la relación entre lambda, Q y la longitud, ¿no? Quiere decir que de aquí pueden encontrar que Q sería la densidad por la longitud total, que sería 2pi por A. Entonces, cuando conocen Q, aplican esta directamente, y cuando lo que conocen es lambda, entonces tienen que cambiar Q por esto. Aquí deben tener cuidado en lo siguiente, ¿no? Deben tener cuidado en lo siguiente, y es que no siempre la longitud total va a ser la longitud completa de la circunferencia. ¿Cierto? No siempre. Entonces, si la carga está en media circunferencia, entonces ya la longitud total va a ser la mitad de la longitud de la circunferencia. ¿Se comprende eso? Ojo, anótenlo, porque cuidado que van a reemplazar siempre Q por esto, porque aquí lo que se ha dicho es que el aro está completo, pero si no está completo la situación va a cambiar. ¿Está claro eso? ¿Lo anotaron? Que si puedo repetir, que tengan cuidado, porque no siempre el sistema va a estar como una circunferencia completa. Y recuerden que esto es cuando la circunferencia está ¿qué? Completa. Por eso queda aquí esto, mírenlo, completa. Pero cuando la carga está en una porción, es decir, supongamos que no sea circunferencia completa, sino un cuarto de circunferencia, entonces sería la cuarta parte de la longitud total. ¿Me comprenden? ¿A qué? Ok, entonces tengan cuidado allí, porque no siempre va a estar, no siempre van a reemplazar por esta. Esto es para este caso, ¿no? Y otra cosa es que esta expresión se halló también suponiendo que la circunferencia estaba completa. Si no está completa en su tarea, deben mirar que los límites de la integral deben estar acorde con el problema que le estamos planteando. ¿Me comprende? Así como hicimos con la barra. ¿Ok? Listo. Bueno, esto fue lo que ustedes debieron describir del anillo. Entonces, fíjense, tenemos campos eléctricos debido a cargas puntuales, campos eléctricos debido a segmentos rectilíneos, cortos o infinitos, campos debido a anillos, ¿verdad? Vamos entonces a ahora mirar campo eléctrico
debido a un disco cargado. Un disco cargado. Entonces, el disco cargado lo vamos a representar así como hicimos este, pero al ser ya un disco, la densidad no es lineal, porque el disco es superficie. ¿Ok? Entonces ya no va a ser densidad lineal. Entonces, es similar a de radio A, pero ahora ya no es, ya la carga está sobre todo la superficie del disco. Entonces el disco es un círculo, ¿no? Ustedes saben la diferencia entre círculo y circunferencia. ¿Sí? Ok. Este es X, este Y, este es Z, y aquí estamos en el punto P. Es decir, es similar a este, pero ahora se trata de un disco. Entonces el disco va a tener carga Q o densidad de carga sí. Acá lo que tiene es carga Q o densidad de lineal lambda, pero es porque es solamente aquí la circunferencia. Aquí es todo el círculo, ¿no? Todo el círculo. Ok. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos el de eso? Se podría plantear como la superposición de pequeños legos chiquitos, ¿verdad? Pero también podríamos mirar que el disco puede considerarse compuesto de anillos uno seguido de otro, desde el centro hasta llegar al borde. ¿Me comprenden? Como si colocara arandelas unas sobre uno después de la otra hasta llenar todo el círculo. Sí me comprenden cómo visualizar un disco, como si estuviera hecho de pequeños círculos concéntricos cada vez más grandes, como una cebolla, pero una cebolla plana, ¿sí? O sea, como el corte de una cebolla, podríamos mirarlo así. Y este que está aquí es una de esos círculos, es decir, imagínense que los legos ahora son legos circulares, legos circulares que van llenando uno. Entonces, si hacemos esto, podemos considerar uno de los tantos que va a tener. Este pequeñito de aquí, ¿verdad? Tendrá un radio R, ¿sí? Radio R, porque el total es el del... Y tendrá de toda la carga que tiene el círculo, ¿será que este tiene toda la carga? No, tiene apenas una porción de la carga. Entonces, el campo en P, el que hace sería un diferencial de todo el campo. Este sería igual a pero en vez de Q va a ser un dQ, por X, porque X sí es la misma, ¿verdad? Por X sobre el radio, pero no el radio total, sino el radio sería entonces R cuadrado más X cuadrado a la 3 medio en la dirección de Y, considerando todo o sea, este es el campo que solo este pedacito está haciendo. ¿Qué creen que hay que hacer?
una integral. Entonces, para hallar el campo total, lo que se aplica es el principio de superposición, que significa hacer la sumatoria, y la sumatoria, pero sumatoria continua, es una integral. Entonces, el campo total es la integral de K por X por dq sobre R cuadrado más X cuadrado a la 3 medio dirección de I, unidad de Newton sobre Coulomb. ¿Cuál es el detalle ahora? ¿Cómo encontramos el dq? ¿Qué tipo de distribución es? ¿Lineal, superficial o volumétrica? Superficial. Entonces, ¿cómo es el dq para una ¿cómo es el dq para una distribución superficial? Sigma por el diferencial de área. Y el diferencial de área es el área que tiene la bandita. Entonces, esa bandita que tiene, mire, tiene una longitud que sería la longitud 2πr y tiene un ancho que sería un diferencial de radio. ¿Están de acuerdo? Diferencial de radio. Quiere decir que el de A es 2πr por dr. O sea que esto quedaría pi por 2πr por dr. Ese sería el dq para este caso. Entonces colocamos esto acá. Sería integral de K por X, cambiamos de Q por sigma por 2πr por dr, y quedaría entonces R cuadrado más X cuadrado en la dirección de I en unidades Newton sobre Coulomb, y esta sería la integral que deben hacer ustedes. ¿Cuál es la variable? R. Entonces van a variar desde el centro, donde R sería 0, hasta el borde, donde el radio sería A. Ok, esa sería entonces la integral que van a hacer ustedes. Ok, esta sería la integral que van a hacer ustedes. Si no se trata de un disco completo, sino que después es una arandela. ¿Y saben lo que es una arandela? La piececita esa que a veces usan para colocar como tope de un tornillo. ¿Sí? ¿Ya saben cuál es? Que es un disco, pero que está bueno. ¿Sí? Ok, o sea, esto si está completo, y si es una arandela, entonces irían desde un radio A1 hasta un radio A2. Entonces será lo único que va a cambiar en el problema. ¿Ves si ven cómo los modelos pueden tener variantes? Pero el modelo es uno solo. Las variantes pueden ser, valga la redundancia, varias, ¿no? Varias. Ok, bien, listo. Entonces, les queda para que ustedes hagan esta integral. Ustedes saben integrar, ¿no? No me digan que no. Y entonces voy allá con el profesor Moisés, con el profesor Ok, bien, listo. Entonces ustedes me encuentran esa integral. ¿Cuánto debe dar esto que está aquí? Sí. Los límites. ¿Cuál sería la arandelita? Es más chiquitica que puedo hacer. En 0. Entonces iría desde 0, el radio. ¿Y cuál sería la más grande que puedo hacer? En A. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces ¿cuánto debe dar? Le debe dar esto. La componente, ¿no? La componente. La integral le debe dar esto.
Sí, entonces para el disco, el campo entonces lo podemos escribir como sigma x sobre 2 epsilon 0. ¿Qué hicieron aquí? Reemplazaron K por 1 sobre 4 pi. Entonces escribieron K en términos de epsilon 0, ¿no? Es factor de 1 sobre la raíz de x cuadrado. Yo lo llamé allá A, mire que aquí lo están llamando R epsilon. Entonces es más A cuadrado o R cuadrado cuando lo tengan en términos de más, este es menos, este es 1 sobre X en la dirección de y a unidades de Newton sobre el Coulomb. ¿Ok? Este sería el campo de quién? El campo de un disco. ¿Sí? El campo de un disco. En un punto X sobre el eje perpendicular al disco. Eje perpendicular al disco. ¿Ok? Quiero que analicemos esta expresión y es, ¿qué pasa con ese valor, verdad? Cuando estoy haciendo el disco cada vez de un radio mayor. Es decir, quiero que miremos qué ocurre si yo hago un disco con radio muy grande. Lo que también son los límites de integración. Ajá. Entonces ya sería aplicar un límite cuando tiene infinito con los límites de Correcto, integración. anótese un punto, sería, es decir, si considerar qué pasa si A tiende a infinito, ¿no? Si A tiende a infinito, quiere decir que ese disco se expande en todas las direcciones, ¿verdad? Entonces se convierte en un plano. Quiere decir que ese resultado también me sirve para hallar el campo de un plano. El campo de un plano se halla haciendo que A tiende a infinito. El campo de un plano se obtiene el campo debido a un plano cargado, Entonces, en este caso, cuando A tiende a infinito, este término tiende a cero. ¿Sí lo ven? Que está en el denominador. ¿Ya? Entonces este término tiende a cero. Y si ese término tiende a cero, ¿cómo me queda el campo? El campo me queda sigma por X sobre 2 epsilon 0 multiplicado por 1 sobre X. Entonces fíjense lo que ocurre aquí. Se cancela X y me quedaría que sería solamente sigma sobre 2 epsilon 0 en la dirección de Y. Y ese resultado es interesante. Hoy ya lo que se tiene aquí ya no es un disco, sino que lo podemos considerar es un plano, pero un plano que se extiende infinitamente hacia todas las direcciones. Entonces me dicen aquí a la distancia X, ¿cuánto es P? Perdón, ¿cuánto es E? Este valor. Miren lo curioso. Lo curioso es que no depende de la distancia X. No depende de la distancia X. Depende solamente de la densidad de carga, porque recuerden que esto es un valor constante. Esto tiene un valor de 8.85 por 10
a la menos 2. Entonces, el campo de bidón plano solamente va a depender de la densidad superficial de carga. ¿Ok? Solamente va a depender de la densidad de carga. ¿Qué quiere decir esto? Para que ustedes, si supongan que el tablero es infinito, si eso lo imagino, tablero que se va hasta allá, hasta la boquilla, más allá, y allá, y allá, y allá. Entonces, si yo calculo aquí a 1 metro y me da 1000 newtons sobre Coulomb, si yo me voy 2 metros más allá, me va a dar el mismo valor. O sea que es un campo que no cambia de magnitud, es un campo constante que solamente depende de la densidad de carga. Y tampoco cambia de dirección. Los sistemas son los mismos. Sí, puede estar muy cerca porque precisamente no depende de la distancia y puede que esté por fuera del eje X, ¿ya? Porque siendo este infinito, ya no importa dónde usted coloque el eje X, porque no depende de la distancia. Entonces, en términos generales, si yo tengo un plano, ¿verdad? Si yo tengo un plano cargado y yo quiero hallar a la distancia d del plano, a la distancia del plano, ¿cuál va a ser la magnitud? Sigma sobre 2 epsilon 0, y la dirección va a ser normal al plano. Entonces, por eso en algunos textos ustedes van a encontrar el campo escrito de esta forma: sigma sobre 2 epsilon 0, y ya no solamente será para y, sino cualquier vector que sea normal al plano. O lo pueden encontrar así: sigma como valor absoluto sobre 2 epsilon 0 y el vector normal, pero aquí tienen que tener en cuenta qué tipo de carga es, si es positiva o si es negativa. Porque si es positiva, la normal es la que se aleja del plano. Pero si la carga es negativa, es la normal hacia el plano. ¿Okay? Entonces la pregunta es: supongan que el tablero tiene carga positiva. A esta distancia, el campo ¿hacia dónde apunta? Hacia ustedes. Y si la carga fuese negativa, hacia el plano. ¿Sí? Ahora, si este punto no lo tengo en cuenta en este aula, sino en el aula del otro lado, ¿hacia dónde va el campo? Si es positivo, hacia allá, porque estaría alejándose del plano. Y si fuese negativa, hacia acá. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? Entonces, la magnitud del campo va a ser esta, y la normal va a ser de acuerdo, la normal va a ser normal al plano, pero va a ser tenida en cuenta la normal de acuerdo al signo de la carga, como habíamos venido trabajando, ¿no? con los campos. Pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo que les dije: el campo, la magnitud del campo debido a un plano infinito no depende de la distancia. ¿Ves? Cuando sale a veces algunos ejercicios con distancia, esas distancias son simplemente para que se puedan ubicar dónde está el punto, pero no pueden meterla en ningún cálculo
porque no va a depender de la distancia. ¿Ok? Sí, porque a veces el estudiante entiende que, ¿y dónde uso yo estos 2 metros? Estos 2 metros en algún lado tengo yo que. Sí, entonces se ponen a forzar las ecuaciones. Bueno, entonces Un campo infinito. a un plano infinito no depende de la distancia. Ya lo he dicho 5 veces. Entonces, si lo calculo aquí y me da 50 newtons sobre Coulomb, lo calculo aquí, me debe dar lo mismo. Allá, lo mismo. En todas partes, lo mismo. ¿Qué es lo que puede cambiar? La dirección, pero de acuerdo a qué lado del plano se encuentra. Es lo mismo. Pero la magnitud va a ser la misma. ¿Está claro? Ok. Entonces, pues vamos a hacer un resumen. Hemos hecho el campo debido a cargas puntuales, hemos hecho el campo debido a segmentos, hemos hecho el campo debido a anillos, hemos hecho el campo debido a discos, arandelas, y hemos hecho el campo debido a un plano, ¿verdad? ¿Para qué voy? Porque cuando le den carga ustedes nos dirán KQR sobre eso es, tienen que mirar de qué están hablando. Si es un disco, si es de una partícula, si es de un anillo, si es de... ¿Sí me comprenden? Porque no siempre es con la misma fórmula con que se calcula el campo. Y esa es las dificultades, una de las dificultades que tiene el electromagnetismo, no todas se hallan con la misma ecuación. Pero a veces el estudiante tiende solamente a aprenderse una sola formulita y esa no sirve para todo. ¿Ok? ¿Listo? Bien. ¿Me comprendieron? Vamos entonces a hacer un par de ejercicios. El ejercicio lo vamos a hacer más completo más adelante. Vamos a hacer esto. Esto lo hicimos, ¿verdad? El campo de un círculo y una línea. No lo hicimos. Lo hicimos. Sí, lo hicimos. No me digan que no. Hicimos el del círculo, no, el del anillo. No lo hicimos. Hicimos el de la barra. Hicimos una barra. No, el del anillo. El del anillo. O sea, el de encima. Ya están obligados. Decimos aquí, ¿no? No, el del anillo. Ajá. El de la barra infinita. Lo hicimos. Sí. Y el de los dos. No. Principio de superposición. No hicimos principio de superposición. ¿Ah? No están estudiando. Ya me doy cuenta. Siempre que están pasando hojas así que se escucha el pasar de las hojas. Enseguida me dice, no, es nomás escribiendo, pero eso es... Claro, cuando tengan dos, lo que aplican es el del uno más el del otro, da el total. Entonces, cuando ustedes vean dos sistemas, no, ya yo sé cómo el de esto, ya yo sé cómo el de esto. Ahora sumo. Principio de superposición. Ahora la pregunta es, ¿hicimos ese? ¿Sí o no? Sí, tenemos las bases para hacerlo. Tenemos las bases para hacerlo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ojo cómo vamos a proceder, ¿no? Yo voy a hacer hasta B. ¿Y qué dice aquí en 6? Repita para el punto P2. Ese repita lo van a repetir pero ustedes, para que aflojen la mano. ¿Ok? Lo vamos a hacer entonces. ¿Quién lee, por favor? ¿Alguien sepa leer? Bonito. Cualquiera. Ahí.
Bien, ¿cómo dice entonces? ¿Cómo dice? No saben de eso. Ahí que lea. Un anillo de radio de 20 centímetros tiene una carga de 6 microflow. Sí. Uniformemente distribuida en una línea infinita con densidad lineal de carga menos 2.0 microcoulomb sobre metro. Están separadas por una distancia L de 50 centímetros, ubicadas, como se muestra en la figura A. Halle el campo eléctrico en el punto P1, ubicado en X, distancia de 10 centímetros. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica que experimenta un electrón en el punto P1? ¿Hacia dónde se mueve el electrón si se suelta en el punto P1? Ok. Bien. 6, repita para el punto P2, que sería esto. Y entonces nosotros vamos a hacerlo aquí. Y después ustedes hacen el de acá, ¿ok? Vamos a hacerlo ahí. Ojo, atentos. Atentos. Voy a borrar entonces por acá. ¿Sí? Voy a borrar por acá. Y entonces ahora lo que se tiene que es, el sistema ahora está formado por un aro, un anillo y una barra. Entonces tenemos aquí, tenemos ahora esto más la barra infinita que está por acá. Lambda es infinita, quiere decir que se extiende. Ustedes lo hacen allá mejor que. Entonces, sí, no hemos hecho este como tal, pero tenemos las bases para hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos el del aro, el de la barra y aplicar ahora el principio de superposición, que también ya sabemos en qué consiste. ¿Ok? ¿Qué consiste? Entonces, en el punto P, esto es L, ¿no? Esto es L. No se va a lograr ver muy bien acá, vamos a colocarla un poco más alejada. Esto sigue acá, esto es lambda, y entonces fíjense, en el punto P, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que en el punto P se superponen los campos del anillo y el de la barra. Entonces, en el punto P, vamos por A, ¿no? En el punto P1 se debe hallar el campo por el principio de superposición. Es decir, está en el punto P1 tenemos entonces lo siguiente. P1 es el punto P1. ¿Qué tenemos? Vamos a tener en el punto P1 el campo debido al aro, al anillo. Es un campo que va dirigido, ya sabemos que va acá, ¿verdad? Sería E1. Esta distancia de aquí hasta acá es la distancia que hay de P1 hasta la barra, que está aquí. Entonces la barra tiene carga negativa, quiere decir que en P1 el campo debido a la barra es el menos I. ¿Usted qué dice? O en I. Va hacia la barra, ¿verdad? Hacia la barra. Entonces también va, si este es E1 debido al círculo, entonces tenemos
E2 debido a la barra que también va en la misma dirección. ¿Ok? También, entonces lo que tenemos aquí es la superposición del campo E1 más el campo E2, donde E1 es el del anillo y E2 el de la barra, ¿no? Entonces, quiere decir que el campo total es E1 más E2. ¿Sí? También lo podemos escribir de la siguiente forma: E1 magnitud por el vector en su dirección, sería I, ¿cierto? Más E2 magnitud por el vector unitario en su dirección, sería I también. O lo mismo, E1 más E2 magnitud en dirección de I. Fíjense que ahí se suman las magnitudes porque los dos van en la misma dirección. No. O sea, si el otro iría en dirección. Se restaría. Ya eso lo deben saber ustedes por física mecánica, ¿no? Bueno, ¿dónde? ¿Quién es E1? E1 magnitud es la magnitud del campo del aro. E1 es la magnitud del campo del aro. Entonces sería K por valor absoluto de Q, la del aro, por X sobre A cuadrado. Están diciendo, no, R, mira. ¿Sí? ¿O no? Yo le dije que tuvieran cuidado ahí. R cuadrado más X al cuadrado a la 3 medio. Esa sería la magnitud. ¿Sí? Es por X porque el aro está en el plano y es Sí, es por X porque este es en el... Hemos considerado el mismo el X. plano y es eso. Sí. X, ¿no? Bien, pero esa es la magnitud de 1. Y E2 es la magnitud del campo producido por la barra. La magnitud, ¿cuál es ese? Ya van a ver el pasar de las hojas. ¿Cómo es que se escucha el pasar de las hojas? A 2K por lambda sobre R. 2K por lambda sobre R. La magnitud del campo de una barra a una distancia R de la barra, ¿no? Medida desde la barra. Pero R, fíjense que es R es L menos X, porque L es la distancia entre los dos. R es L menos X. E1 es esto, E2 es esto, R es esto, y vamos entonces a escribir acá todo. Bueno, entonces vamos a escribir toda la expresión. ¿Cómo quedaría la suma? ¿Me ayudan? Entonces, ¿cómo quedaría la suma? E1 más E2 quedaría K valor absoluto de Q por X sobre R cuadrado más X cuadrado a la 3 medios más 2K valor absoluto de lambda sobre R, pero R es L menos X y
Newton sobre Coulomb. Y vamos a meter entonces ahora sí los numeritos que tiene el contexto. ¿Ok? Quedaría entonces E igual a K. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale el valor absoluto de Q? 6 por 10 a la menos 6 por X. ¿Cuánto vale X? 10 centímetros. 0,1 o 10 por 10 a la menos 2. Como quiera. Sobre R cuadrado. Se perdió R. La primera, 20. O sea, 20 por 10 a la menos 2 al cuadrado. 20 por 10 a la menos 2 al cuadrado más 10 por 10 a la menos 2 al cuadrado a la 3 medio, ¿verdad? Más 2 por 9 por 10 a la 9 por valor absoluto del hambre. ¿Cuánto es el valor absoluto del hambre? 2. Mire que es valor absoluto, ¿no? 2 por 10 a la menos 6 sobre L menos X. L. 50 por 10 a la menos 2 menos X 10 por 10 a la menos 2. Ok. Componente I y con unidades Newton sobre. Bueno, aquí necesito esperar. ¿Sí? Cuando vamos a hallar en la segunda parte de miedo, vamos a ver a R. R se supone que es la distancia del punto P1 a la barra, ¿cierto? Sí. Pero entonces, porque ahí estamos restando los 50 menos. Porque lo que se conoce es que entre la barra y el disco hay 50 centímetros. Sí, pero restando eso no estaremos hallando en X. Y lo que necesitamos es R. No, porque aquí ya lo están dando. Por eso, pero entonces, ¿por qué restamos 10 y no 20? Porque 20. 20 no es la distancia del aro hasta P. No. Tengo aquí en el centro del aro. Esto es X y la barrita. Esto es X hasta P1. La barra está acá. Esto es R. Lo que se conoce es que desde aquí hasta aquí hay R. Y de aquí es 10. ¿No es 10? 10. Y esto es 50. Necesito esto. ¿Ah? ¿Ya? Ok. Tengo la barra. Ok, entonces aquí ya esto es mi calculadora. No tengo una calculadora. ¿Ustedes no traen una calculadora? Ah, si no traen una calculadora. O sea, lo que quiera ya, mira, a ti te dan una distancia si quiera ya. Entonces eso es un total de Mira, 40. La L cuesta 40 veces. y ahora esta calculadora de No lo pone que ya lo resta. 50 menos, no lo pone directo, no pone F. puede que calcular las 3 medios, ¿no? El denominador de Pero es literalmente lo de aquí ya, sino que lo pone ya expreso.
El radio está allá, pero X es acá, sobre el eje de X. Listo. Esto no se hace solo. Y para el punto Pero sería lo mismo. O sea, el mismo procedimiento. no, tienen que tener en cuenta quién es el R para O sea, la distancia no sería lo mismo, la recta esa no sería lo mismo. no sería lo mismo. Ahora X sería, Aquí sería 60 centímetros. ahora X sería esto. Y tendríamos que restarle es a L. Le restaríamos L. No, A X le restarían con L para que le quede el R de este. y ya sería Así, el mismo proceso, solo que X ya no va a Ay, es lo mismo, sí, pero ojo con esto que es importante. ya esto hubiese comete el error. Ya, por eso le digo, el modelo sí es el mismo. Ya, Eso es lo diferente. ya, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan es a manejar, a dominar los modelos. O sea, los modelos, los ejercicios. Imagínense, cada libro se inventa una cantidad de O sea, cuando ya va a tomar la otra distancia, Marco dio. Ya que estoy esperando el resultado, estoy esperando Creo que lo hagan por separado. ¿Cuánto dio? 5.72 por día. 5.72 Por día 5. por 10 a las 5 en componente I y en unidades Newton sobre Coulomb. Ok, este es entonces el campo, ¿no? El campo. No, entonces ya ustedes saben que esto es verificar. Verificar. Sí. Una cosa ahí, o sea, la izquierda no es K por Q por X. Y el tipo lo puso ahí. Mírenlo aquí. K por Q por X. ¿Y qué? Ok, bien. Entonces, esa sería la parte. Hay el campo en el punto P1, ahí está, el campo. Mire que me están diciendo el campo, ¿no? El campo es el vector. O sea, no tengo que hallar nada más. Si me hubiesen preguntado por la magnitud, entonces trabajan con valor absoluto en el caso en que solamente tenga una sola componente. Si tuviese dos, sería la raíz cuadrada del componente X cuadrado con componente valor absoluto. Ya.
Si le preguntan por la componente, es el valor que tenga, pero sin la I, sin el vector, porque le están pidiendo es cuánto en X, cuánto en Y, cuánto en Z. Ok, la parte B, ¿qué dice la parte B? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica si en el punto P1 estuviera un electrón? ¿Cuál sería la fuerza sobre el electrón? Entonces, recordemos que la fuerza está relacionada con el campo eléctrico, ¿verdad? De tal forma que si yo conozco el campo eléctrico y conozco la carga de la partícula, puedo hallar la fuerza. Entonces, la fuerza eléctrica es la carga multiplicado por el campo, pero la carga esta es la carga del electrón. Entonces, por eso queda que esto es menos E, que es la carga del electrón, por el campo que lo acabamos de hallar. Entonces, ¿cómo me queda la fuerza? La fuerza eléctrica, entonces queda, este valor es menos 1.6 por E a la menos 19. La carga del electrón por el campo que lo acabamos de hallar, que lo acaban de hallar, 5,72 por E a la 5 y Newton sobre Coulomb. ¿En cuánto da este valor? Da negativo. No confíen en esta. Era el electrón, la carga de los protones, la carga del electrón. Profesor, entonces siempre la fuerza eléctrica va a ser el electrón por el campo total. Siempre no. Siempre que sea el electrón. Si no es el electrón, es la carga que tenga la partícula. Pero usted me dijo siempre. Siempre no. Depende del valor que tenga la carga. Pero es que ahí están hablando del electrón, ¿no? Están hablando del electrón. ¿Cuánto me da entonces? Ya está. Ese es el valor Cuando usted le dice de la gravedad y le dan 9.8, ¿de dónde sacan ese 9.8? Ajá. Carga del electrón, ¿no? Carga del electrón. Esto está dentro de las constantes, ¿no? Esto no cambia. Entonces, ¿cuánto me da? Menos 9.15. Menos 9.15 por 10 a la menos 14. A la menos 14. Ya esta fuerza sería el Newton. En la componente I, Newton. Pues, ojo, esta es la fuerza, ¿no? Están preguntando ahí por la magnitud. La magnitud, como solamente tiene una sola componente, entonces es el valor absoluto de la componente que tiene. Entonces la magnitud, fíjense cuál es la diferencia entre esta y esta, que aquí estoy indicando que es un vector y aquí estoy indicando que es la magnitud. Entonces la magnitud es 9,15 por 10 a la menos 14, sin esto, pero con unidad. ¿Qué es la diferencia? Listo. Si le preguntaran por la aceleración del electrón, segunda ley de Newton. Bien.
La masa del electrón también es una. Depende. Porque el verde es súper chiquito. Depende. Bueno, la coordina menos 30 y luego. A menos 31. No, la base. Sí. Pero si era grande la aceleración del electrón, fuerza sobre masa, le da una aceleración inmensa. ¿Ya? Una aceleración inmensa. Bueno, ahora la pregunta teórica, ¿no? ¿Hacia dónde se mueve el electrón? ¿Hacia dónde se mueve el electrón? Si suelto aquí el electrón, si lo suelto aquí, Hacia ahí. ¿por qué? Porque está negativo. ¿Está negativo aquí? La fuerza está dirigida hacia. La dirección de la información. Exacto. Entonces quiere decir que el electrón se acelera hacia el anillo. Hacia el anillo. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ¿por qué? Porque la carga del electrón es negativa. La carga del anillo es positiva. Hay una atracción, pero además hay una repulsión con la carga de la barra, porque la barra es negativa. Entonces, la atrae el anillo y la repele la barra. Entonces no hay problema. Es decir, está claro, ¿no? Si es negativa, se acelera el electrón. Entonces tiene sentido que, conclusión, el electrón se mueve hacia el centro del anillo. Sí, el electrón, y explican ahí cuáles fueron las razones que ya se dijeron. C. ¿Qué dice C? Repita. ¿Quién va a repetir? Repiten ustedes. ¿Verdad? Es hacer lo mismo para P2. Pero en P2, mire cómo es la situación, ¿no? Tenemos L, tenemos X, y ustedes necesitan hallar R. Facilito darse cuenta ahora que R es X menos L. Entonces es lo que cambia, ¿no? Que ahora es cambiar allí y hacer el mismo procedimiento. ¿Está claro? Pónganse entonces ustedes juiciosos en casa a hacerlo. Creo que le están quedando un poco de cosas pendientes ahí. ¿No? ¿Se entiende o no? Sí. Ok. Hay otro ejercicio también. ¿Qué tal están quedando los videos? También. Sí. Interesante, me los voy a mostrar un día de esto a ver si compartimos. Bueno. De alguna forma, ¿no? Pues, para algún estudiante que no llegue, que no pueda. Bueno, bien. Miren este ejercicio. ¿Qué tenemos allí? Dos planos. Entonces ahora la pregunta es, ¿el profesor hizo el de dos planos? No. Pero hicimos el de uno. El del otro, superposición. Entonces lo que vamos a hacer ahí es superposición de campos debido a planos. Sí, también, pero también. La normal de esta es paralela a la normal de esta. Ok, ¿por dónde puedo borrar? Por acá.
Entonces, lo que tenemos son un plano con densidad sigma 1, otro plano con densidad sigma 2, están separados la distancia L y ahora aquí bueno, el anterior lo leyó un joven, ¿verdad? Ahora le toca a una joven. ¿Quién lo lee? Cuando detalle en integral. No, en este salón casi nadie sabe leer, ni los hombres ni las mujeres. Ahora quiero leer una chica. Sí. Dos planos infinitos paralelos con densidades homogéneas con carga A1 igual a 20 Sigma 1 igual a 20 microcoulomb sobre metro cuadrado y sigma 2 igual a menos 25 microcoulomb sobre metro cuadrado. Están separados por una distancia L igual a 50 centímetros como se muestra en la figura. Encuentre A, la magnitud del campo eléctrico a 2.0 metros a la derecha del plano derecho. B, la magnitud del campo a 1 metro a la izquierda del plano de izquierda. C, la magnitud del campo eléctrico en el punto medio entre los dos planos. Ok. O sea, mire que están preguntando en todos magnitudes, ¿no? Todos magnitudes. ¿Ok? Bien, entonces me dan 2 metros, vamos a suponer que este es X, que este es Y y que este es Z. Usted me dice, son planos. ¿Qué hemos dicho de los planos? El campo no depende de la distancia de los planos, ¿no? Pero esas distancias están dadas ahí para referencia, todo, porque tenemos que hacer superposición, ¿ok? Entonces me están diciendo que a 1 metro, perdón, acá, a 2 metros a la derecha del plano derecho. ¿Dónde cree usted que está ese punto? Plano de la derecha. Ese. A 2 metros a la derecha. Estaría por aquí, ¿no? Aquí hay 2 metros. Y hasta el otro plano entonces sería 2 metros más L, ¿no? Y él está por ahí, ¿verdad? Pero esas distancias simplemente son de referencia, no se van a usar en los cálculos. No se deben usar en los cálculos. Cuidado, van a ustedes, que me están dando distancia, hay que usarla como sea. Entonces aquí tengo, digamos que A, para seguir el A. Pero entonces, en el punto A, ¿qué tengo? En el punto A, aquí digamos que está el plano sigma 1, aquí está el plano sigma 2, y vamos a suponer que perpendicular está el eje de la C, sí. Aquí está aquí. Entonces el punto está aquí, punto A está aquí. ¿Qué tenemos entonces? El campo debido a sigma 1, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta carga es positiva, entonces hace un campo alejándose de ella. Entonces tendríamos E1. ¿Y esta carga es? Negativa. Como es negativa en este punto, el Sacrae. campo de ella Sacrae. va hacia la izquierda. Entonces tendremos aquí el campo E2. Entonces tenemos que hacer superposición de esos dos campos. Entonces, aplicando, esto es A, ¿no? Aplicando principio de superposición, significa entonces que el campo lo debo encontrar como la suma de E1
más E2, la suma vectorial, ¿no? Suma vectorial. Entonces, en este caso sería, solamente está en componente X, sería magnitud E1 menos E2 como componente, ¿están de acuerdo? Y como unidad Newton sobre Coulomb. Es decir, fíjense que la superposición ahora me lleva a una diferencia, ¿no? En general es una suma, pero como componentes es una diferencia. ¿Ok? ¿Dónde? Estas son las magnitudes, ¿no? Entonces quedaría E1, ¿quién es? ¿Dónde? E1. ¿Quién es E1? Es la magnitud del campo producido por el plano 1. Que sería entonces valor absoluto de sigma 1 sobre 2 epsilon 0. ¿Dónde salió esto? De la fórmula de ¿okay? Ajá, del plano infinito. Bien, y sigma 2 y E2, perdón, el valor absoluto de sigma 2 sobre 2 epsilon 0. Entonces vamos a meter todo aquí. Entonces el campo eléctrico sería entonces sigma 1 en valor absoluto sobre 2 epsilon 0 menos sigma 2 sobre 2 epsilon 0 componente I, unidades Newton sobre Coulomb, mismo denominador. Secundario. Ok, entonces sería E igual, sería mismo denominador, quedaría entonces valor absoluto de sigma 1 menos valor absoluto de sigma 2, componente I, Newton sobre Coulomb, y vamos entonces a meter valores. Valor absoluto de sigma 1. 20 por 10 a la menos 6 menos valor absoluto de sigma 2, valor absoluto 25 por 10 a la menos 25. ¿Sí ven los errores que pueden estar cometiendo? 25 por 10 a la menos 6 sobre 2, y esto es un valor constante que tiene como valor, vale la redundancia, 8.85 por 10 a la menos 12. Y esto va en I, Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Por favor, ¿me ayudan? ¿De qué tamaño quedan los videos? Queda así horizontal. Sí, pero me refiero al tamaño en disco. 5 gigas. Pesan como 10, pero yo puedo reducirlo como a 1. O sea, se le llena la memoria rápido. Si eso es verdad, tengo que irle. Tiene que ir y bajarle la resolución.
distancia aquí. Un lado, ¿verdad? Sin embargo, esto enseguida empieza a confundir el lectura entre los dos. ¿Cuánto dio entonces? Menos 2,82 por 10 a la 5 y newton sobre coulomb. Entonces fíjense que da como resultado un vector hacia acá. El vector total da con componentes negativas. Es decir, prevalece el campo de la carga negativa. Tiene sentido porque es de mayor cantidad de carga, mayor densidad de carga, mayor carga. ¿Ok? Tiene sentido. La magnitud. La magnitud es 2.82. No me pueden dar una magnitud negativa. Es decir, la magnitud 2.82 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. La magnitud no tiene dirección, ¿no? Era negativa la componente, pero debe ser positiva su magnitud. ¿Ok? Este sería bien, este sería A, ¿verdad? B. ¿Qué dice B? Miren lo que dice B. A 1 metro a la izquierda del plano de la izquierda. ¿Dónde está ese punto? O sea, pero en ese caso, el punto está en la parte del menos 10, por decirlo así. 1 metro o menos 1 metro. Sí. Pero entonces en ese caso no sería necesario volver a hacer todo, sino cambiar la componente que estamos utilizando. Sí, toca hacer esto, el esquema, para que vea qué tiene que hacer, si es suma o diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el esquema ahora? Ahora tengo aquí sigma 1, acá, sigma 2, el eje X, y aquí estamos a 1 metro, aquí voy a colocar B, estamos a 1 metro, del plano este, o sea, a 1 metro a la izquierda del plano de la izquierda. ¿Sí o no? Entonces, allí que tenemos, si ese es B, tenemos entonces un campo debido a la carga positiva hacia la izquierda. Un campo hacia la izquierda, es decir, E1 va hacia la izquierda, E1. Y un campo, esta carga es negativa, un campo a la derecha porque esta carga es negativa. Entonces tendríamos aquí E2. Entonces, si hace uno el mismo procedimiento, ahora sería uno negativo más ahora positivo, porque recuerde que siempre va a prevalecer el de la carga negativa, que es esa. Ahora, bueno, da lo mismo, son dos vectores en sentido contrario. Tienen la misma magnitud, eso sí. Entonces, en este caso, entonces por todo el argumento que se usó, que ahora es E2 menos E1 componente I, unidad newton sobre coulomb. Entonces este es el campo vector. Este entonces sería
Mismo denominador, ya saben que va a quedar. ¿Cuál es el mismo denominador? 2 epsilon 0 y acá entonces será valor absoluto de sigma 2 menos valor absoluto de sigma 1, componente y unidad de Newton sobre Coulomb. Entonces esto da, confiando en ustedes, eso da 2.82 y Newton sobre Coulomb. Él, después de haber hecho los mismos cálculos que se hicieron allá, simplemente que es 25 menos 20. Ah, por 10 a la 5. Por 10 a la 5 y Newton sobre Coulomb. Vector, magnitud 2.82 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. ¿Estuvo claro? O sea, es lo mismo, pero entonces vectorial. Lo mismo el procedimiento. Ok, entonces 6. ¿Dónde está 6? 6 dice en el punto medio entre los dos planos. Está aquí, entre este y este. Entonces C ahora tenemos aquí sigma 1, tenemos sigma 2 y aquí en el punto medio tenemos C. Y ahí entonces sería, esta carga es positiva, hace un campo hacia la derecha. Y esta carga hace un campo hacia la derecha también. Los dos van hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Cómo me quedaría aquí el campo? Superposición. E igual E1 más E2 me lleva a E1 magnitud más E2 magnitud en dirección de I, Newton sobre Coulomb. ¿Están de acuerdo? Y aquí me queda, recuerden que me queda mismo denominador. ¿Cuál es? Y acá sería entonces valor absoluto de sigma 1 más valor absoluto de sigma 2, componente I. ¿Cuánto da entonces ahora? Sería 20 más 25 por 10 a la menos 6 entre 2 por 8.85. Esto da entonces que el campo total da 2.54 por 10 a la 6 y Newton sobre Coulomb como vector y como magnitud lo mismo, ¿no? Pero sin 2,54 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, muchachos, cuando ustedes vean un sistema que está formado por dos, ustedes tienen que mirar, esto no lo hizo el profesor, no, el profesor hace son los modelos individuales y los libros entonces empiezan a hacer combinaciones de esos modelos. ¿Ok? Es posible, vamos a regresarnos aquí a este. Por ejemplo, este que está aquí,
a un libro o a un profesor se le puede ocurrir, ¿y por qué no coloco esta acá en vez de estar aquí? En vez de estar ahí donde está, colocarla paralela a esta, pero digamos en esta. Es decir, paralela a esta, a la distancia R, pero paralela a esta. En vez de estar aquí, estar acá. Entonces tienen que mirar cuál es el R de la línea y que este hace un campo ya no en los ejes, sino que tiene componentes, ¿no? ¿Y qué van a hacer? ¿No? Simplemente que lo que están sumando son vectores y no magnitudes, son vectores, ¿no? Pero eso es simplemente el principio de superposición. Principio de superposición. Bueno, entonces para que vean que puede ocurrir, pero los modelos son los mismos, ¿verdad? Los modelos son los mismos. Otra cosita que le había dicho y que es importante, recuerden que yo le dije, este es un ejemplo que está allí, ¿verdad? Pero un ejemplo donde están diciendo que sigma 1 y sigma 2 tienen la misma cantidad, pero son de signos contrarios. Este es muy importante porque este es lo que se conoce como capacitor de placas paralelas, y lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense, este se hace con este mismo modelo, con este mismo razonamiento que hicimos aquí. Simplemente que sigma 1 y sigma 2 son iguales, pero de signos contrarios. Luego tienen el mismo valor absoluto, ¿cierto? Tienen el mismo valor absoluto. Quiere decir que si yo hago este procedimiento aquí, esto me da 0. ¿Sí se dan cuenta que esto me da 0 aquí? Porque esta y esta son iguales en valor absoluto, diferentes en signo. Entonces, esto se cancela. Quiere decir que cuando esté a la izquierda, lo que pasa es que ahora está horizontal, ¿no? Pero esto es lo mismo si yo lo roto. Entonces lo que era izquierda ahora se convierte en arriba, y lo que era derecha ahora se convierte en abajo, y lo que era el medio pues sigue siendo el medio, ¿no? Entonces aquí los dos dan, acá es hacer este, ¿verdad? También da 0, ¿cierto? Y aquí fíjense que es la suma, como lo hicimos acá, que van en el mismo sentido, siempre apuntando hacia la carga negativa, siempre apuntando hacia la carga negativa, ¿ok? Quiere decir que si ahora yo le cambio la negativa a este lado, entonces se invierte el campo, ¿sí? Pero el modelo es el mismo, ¿no? Entonces por eso es que aquí me da 0, aquí me da 0, y aquí me da la magnitud del campo, aquí me da sigma sobre epsilon 0, porque se suben los dos. Entonces tengo el medio del uno más el medio del otro, me da 1. ¿Okay? Entonces esto es importante, ¿verdad? Este es el campo dentro de un capacitor. Este sigma sobre epsilon 0 es el campo dentro de un capacitor. ¿Cuál es el capacitor dentro? Es la región que está entre un plano y el otro. Dentro de un capacitor de láminas paralelas. Un capacitor de láminas paralelas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver después, pero ya lo encontramos aquí. Esto es el campo dentro de un capacitor de láminas paralelas. O sea, es el doble
el doble del campo en magnitud. Es el doble del campo debido a una relación. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque recuerde, el de una lámina es sigma sobre 2 y el doble de eso se cancelan los dos. Entonces el campo dentro de un capacitor es el doble del campo debido a una de las. Porque estos dos campos son idénticos aquí adentro, idénticos, ¿sí? Idénticos tanto en magnitud como en dirección. Le dejo el resto de la mañana libre. Hoy sí le dejé bastante, ¿no? Bastante también.